En este video, junto a nuestro grupo, conformado por Jonathan Baldessari, Milagros Salas, Cecilia Navarro, Trinidad Quevedo, Antonella Rizzo y Rocío Flores, les vamos a explicar el concepto de lípidos, así como otros términos y conceptos relacionados, tales como los acilglicéridos, la hidrogenación, las grasas trans, los jabones y detergentes, los terpenoides, los eicosanoides, los esteroides y el colesterol. Lípidos y estructura. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos constituido por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente. En ocasiones por azufre, nitrógeno y fósforo. Consta de dos componentes principales, el glicerol y los ácidos grasos. El glicerol es un compuesto orgánico con 3 grupos de carbonos, 5 hidrógenos y 3 grupos de hidroxilo. Los ácidos grasos tienen una larga cadena de hidrocarburo a la que se le une un grupo de carboxilo. En una molécula grasa, los ácidos grasos se unen a cada uno de los 3 carbonos de la molécula de glicerol con un enlace de éster a través de un átomo de oxígeno. La fórmula general es CnH2n O2-6. Cn es nuestro número variable de átomos de carbono. H2n es el número variable de átomos de hidrógeno. O2-6 es el número variable de átomos de oxígeno. Propiedades: insolubilidad en agua. Los lípidos son generalmente insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos, como el cloroformo, etc. Hidrofobicidad y apolaridad. Los lípidos suelen tener una parte no polar, ácidos grasos, que los hace poco solubles al agua. Poder energético. Los lípidos son una fuente concentrada de energía. Clasificación: saponificables. Lípidos semejantes a las ceras y las grasas, que pueden hidrolizarse porque tienen enlaces de éster. Por ejemplo, los ácidos grasos, los acilglicéridos, los séridos, los fosfolípidos. A su vez pueden clasificarse en simples. Su estructura comprende mayormente átomos de oxígeno, carbono e hidrógeno. Por ejemplo, los aglicéridos, que al solidificarse se conoce como grasa y al hacerse líquidos como aceites. Complejos. Tienen, además de los átomos mencionados, abundantes partículas de nitrógeno, azufre, fósforo u otras moléculas como glúcidos. También se los conoce como lípidos de membrana. No saponificables. Lípidos que no pueden hidrolizarse por no presentar enlace de éster. Saturación. Ácidos grasos saturados. No tienen dobles enlaces entre los átomos de carbono, lo que les da una estructura más compacta y las hace sólidas a temperatura ambiente. Por ejemplo, la manteca. Ácidos grasos insaturados. Tienen uno o más doble enlace, lo que les da una estructura más flexible y las hace líquidas a temperatura ambiente. Por ejemplo, el aceite de oliva. Propiedades físicas en los lípidos: la untuosidad y la plasticidad. La untuosidad es la propiedad que tienen los líquidos de adherirse a la superficie de los cuerpos sólidos, y por otro lado, la plasticidad es una propiedad mecánica de algunas sustancias, capaces de sufrir una deformación irreversible y permanente cuando son sometidas a una tensión que supera su rango o límite elástico. Los lípidos son insolubles en agua, pero sí en solventes orgánicos. Esto se utiliza en laboratorios para valorar el contenido de los lípidos en los alimentos. Las emulsiones es la capacidad de los lípidos para formar partículas pequeñas, menores de una micra, en otro líquido. Y su punto de función depende del contenido de la mezcla de triglicéridos que contiene. En general, las grasas no pueden sufrir un punto de fusión superior a 43 grados, pues entonces serían mal digeridas. Ahora voy a explicar lo que son los acilglicéridos, que son lípidos simples formados por glicerol, esterificado por 1, 2 o 3 ácidos grasos, en cuyo caso monoacilglicérido, diacilglicérido o triacilglicérido. Los acilglicéridos, que son sólidos a temperatura ambiente, reciben el nombre de grasas. En ese caso, poseen un mayor número de grupos ácidos saturados. Mientras que los que son líquidos a esta temperatura reciben el nombre de aceites y poseen un mayor número de acilos insaturados. La molécula de grasa consta de 2 partes, un esqueleto de glicerol y 3 colas de ácidos grasos, mientras que un ácido graso consta de una larga cadena de carbohidratos unida a un grupo carboxilo. La fórmula general es C3H5OCOR3, donde C3H5 es la molécula de glicerol. OCOR representa los 3 grupos éster formados por la unión del glicerol con los ácidos grasos, y R es el radical alifático del ácido graso. Hidrogenación. Es un proceso mediante el cual se añaden hidrógenos a los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados, convirtiéndolos en saturados.
La hidrogenación parcial reduce algunos, pero no todos, y se utiliza cuando un producto alimentario necesita consistencia y una estructura sólida. Grasas trans, también conocidas como ácidos grasos trans, aceites parcialmente hidrogenados y grasas trans colesterol, son ácidos grasos insaturados que se forman de forma industrial en el proceso de hidrogenación, generando isómeros trans, los cuales son perjudiciales para la salud, ya que a diferencia de otras grasas en la alimentación, las grasas trans aumentan el colesterol malo y reducen el colesterol bueno. Una alimentación cargada de grasas trans aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. La isómera trans determina una estructura lineal en torno al doble enlace, a diferencia de la isómera cis, donde la localización de los átomos sustituyentes en el mismo lado de la molécula producen estructuras de alta flexibilidad. La fórmula general es CnH2n202. Sn es el número variable de átomos de carbono. H2N2 es el número variable de átomos de hidrógeno, con 2 átomos menos que el número de átomos de carbono, y 0,2 es el número constante de átomos de oxígeno. La saponificación, jabones y detergentes. La saponificación es una reacción química entre un ácido graso o un lípido saponificable portado de residuos de ácidos grasos y una base o alcalino, en la que se obtiene como principal producto la sal de dicho ácido y de dicha base. Jabones y detergentes son las sales de ácidos grasos formadas durante la saponificación. Se usan como detergentes debido a su capacidad para formar emulsiones con grasas y aceites. Además, los detergentes contienen sales de calcio y de magnesio. Su fórmula general es RCOOR o RSO4R, donde R es el radical hidrocarbonado ácido graso, COOSO4 es el grupo funcional, carboxifato o sulfato, y R es el radical hidrocarbonado de un grupo alquino, generalmente un alcani o una amina. Terpenoides. Los terpenos son hidrocarburos que pueden verse como una combinación de numerosas unidades isopreno. Los terpenoides son terpenos modificados donde grupos metilo han sido reacomodados o removidos o a los que se le han añadido átomos de oxígeno. Tiene una gran diversidad de funciones, desde sabores y aromas hasta roles en la fotosíntesis. La forma general es C5H8N, donde C5H8 es la unidad básica de isopreno y N es el número de unidades de isopreno. Eicosanoides. Los eicosanoides o icosanoides son productos de la oxidación de ácidos grasos poliinsaturados de cadena de 20 carbonos. Incluyen prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Constituyen las moléculas involucradas en las redes de comunicación celular más complejas del organismo. Incluyen procesos como la inflamación, la coagulación sanguínea y la respuesta inmune. La fórmula general es C20H32O25, donde C20 es el número de átomos de carbono, H32 es el número de átomos de hidrógeno y O25 es el número variable de átomos de oxígeno. Esteroide y colesterol. El esteroide y el colesterol son moléculas lipídicas, con una estructura de 4 anillos fusionados. Aunque a nivel estructural no se asemejan a otros lípidos, se incluyen a esta categoría porque también son hidrofóbicos e insolubles en agua. El colesterol es un lípido esteroide que forma parte indispensable de la estructura de la membrana de las células, condicionando su permeabilidad. La forma general es C1821H2430 O24, donde C1821 es el número variable de átomos de carbono, H2430 es el número variable de átomos de hidrógeno y O24 es el número variable de átomos de oxígeno.